Buenos días, amada iglesia. Qué bueno poder reunirnos nuevamente por estos medios. Hoy saludamos a nuestros hermanos que siempre están tan fieles allí en Bogotá, de los diferentes lugares. En esta mañana les queremos recordar que continuamos en el ayuno de 21 días. Estamos reuniéndonos los sábados a las 10 de la mañana en la iglesia. Qué rico es poder estar allí donde nos hemos podido abrazar, no físicamente, sino nos hemos abrazado así. Le hemos dicho al hermano, hermano, abrácese usted y yo me abrazo, y podemos sentir la presencia del Señor y poder decir, Señor, aquí está tu iglesia en unidad. Fue un tiempo muy hermoso de poder estar los sábados. Entonces vamos a orar antes de tener un tiempo de alabanza y adoración todos juntos. Disponga su corazón allí en su casa, disponga su mente, quédese en quietud, porque Dios quiere que juntos la iglesia nos reunamos para adorar, exaltar y glorificar su santo nombre. Padre, en esta mañana, Señor, tu iglesia, la iglesia que tú compraste con precio de sangre, la iglesia que tú redimiste, Señor. Esa iglesia hermosa y preciosa, hoy nos reunimos en tu nombre para alabarte, glorificarte, exaltarte y decirte que tú eres Dios. Señor, gracias. Gracias por cada hermano que tan fiel, Señor, se está conectando en este momento, Señor, porque sabemos que tenemos un compromiso y es contigo, de reunirnos para adorarte, para alabarte y para exaltarte. Y nos reunimos también para escuchar tu palabra, porque tu palabra es nuestro alimento que nos edifica, que nos da dirección y nos muestra, Señor amado, cada día, cómo debemos vivir. Dispongamos nuestros corazones y tengamos un tiempo no de escuchar la alabanza, sino de participar juntos en adoración a Dios. Entonces, adoremos a Dios en este momento.
Bueno, vamos a mirar el tema de esta mañana. El tema de esta mañana, al empezar el 2021, debemos entender qué es ser iglesia. Entonces, este tema lo quiero compartir y es una iglesia triunfante y victoriosa. Pero para eso vamos a mirar un poquito qué significa ser iglesia. ¿Qué significa ser iglesia? ¿Dónde nació la iglesia? ¿Quién conforma la iglesia? ¿Quién dirige la iglesia? ¿Quién orienta la iglesia? Entonces, disponga allí en su corazón. Las personas deben sacar su libreta, deben sacar su esfero, y recordemos que siempre que copiemos las citas bíblicas, las estamos repasando durante la semana para tener más comprensión del tema del domingo. Entonces, en semana podemos estudiar más la palabra y poder decir, ya entiendo un poquito más acerca de lo que es la iglesia. La iglesia es una reunión, es una asamblea, una reunión de personas que invocan, creen, adoran y crecen en el nombre de Jesucristo. No podemos llamar iglesia a grupo de personas que invocan otro nombre diferente a Jesucristo. No es iglesia. Solamente la iglesia está conformada por los lavados, redimidos, comprados con la sangre preciosa de Jesús. Entonces, la iglesia, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Nosotros somos iglesia, los que nos estamos congregando somos iglesia. Vamos los sábados, durante el mes de febrero, estamos yendo los sábados al templo, a la casa de Dios, a invocar su nombre. La iglesia somos nosotros. ¿Cuándo nace la iglesia? ¿Cuándo nació la iglesia? La iglesia nació el día de Pentecostés. Ustedes recuerdan lo que sucedió. Recordemos un poquito acerca de lo que nos narra los Hechos de los Apóstoles. Ellos estaban, cuando Jesús subió a los cielos, les dijo, esperen en el aposento alto la promesa del Padre. Entonces se subieron y estuvieron en un aposento alto, los 120 allí reunidos. Ellos esperaron un día, nada pasó, 2 días, 3 días, 4 días. Recordemos que a los 10 días, de repente vino un estruendo del cielo y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En ese momento nace la iglesia. La iglesia nace en el aposento alto, en Hechos 2. Allí nace la iglesia. ¿Dónde está la iglesia ubicada? Hay una iglesia local
que es la que nos conocemos, ¿cierto? Nos conocemos el nombre, conocemos sus luchas, conocemos sus dificultades, nos pegamos una llamadita y decimos, hermano, ¿cómo está? ¿Ya consiguió trabajo? ¿Cómo está la situación de su hijo? ¿Ya se alivió? Entonces, hay una iglesia local donde nos conocemos, somos una familia que nos conocemos y sabemos lo que pasa en cada familia. Hay otra iglesia que es la iglesia universal, es la iglesia que no conocemos su nombre, no sabemos dónde están, pero lo que sí sabemos es que son nuestros hermanos y por esa iglesia universal debemos orar. Son nuestros hermanos que están en el África, en Corea del Norte, en Estados Unidos, en la iglesia perseguida, hay hermanos que están en la cárcel. Hay hermanos que están sufriendo persecución porque no se les permite predicar el evangelio por las normas establecidas en un gobierno. Esa es la iglesia que universal. Pero todos tenemos, esa iglesia estamos unidos por el mismo Espíritu Santo. Esa iglesia nos une la misma fe, nos une un mismo bautismo. Entonces, la iglesia local todos nos conocemos y conocemos nuestras necesidades. Es muy hermoso. En estos días hablaba con alguien y me decía que en la pandemia dijo, yo soy nueva en la iglesia y me he sentido tan amada, tan amada. Han preguntado cada que se me enferma la hija, me han llamado, qué necesita, me han apoyado con mercado, me han apoyado con oración, con acompañamiento, me han visitado, han estado pendientes de mí. Eso es la familia de la fe, eso es ser iglesia. De pronto usted que me está escuchando ahí, usted dirá, yo no me he sentido iglesia, a mí nadie me ha llamado o yo me siento como una ruedita suelta fuera de lo que me están predicando. Entonces, si usted se siente que usted no es parte de esta iglesia Amor y Vida, usted puede ser parte de esta iglesia Amor y Vida pegando una llamadita. Siempre al final de las transmisiones aparecen unos teléfonos. Usted pueda llamar y decir, mire, yo necesito que me discipulen, yo necesito que me llamen, yo necesito crecer en Cristo, en qué grupo me ubico, cómo me pueden ayudar. Entonces vemos esta iglesia está conformada. ¿Cómo nace esta iglesia? No todo el que va a una iglesia es iglesia. ¿Qué quiero decir? Miremos lo que dice en Juan 3:3. Dice que para pertenecer a esta iglesia de Jesucristo tiene que haber un nuevo nacimiento. En una iglesia pueden asistir 1000 personas, 2000, 10,000 personas, 50, 20, 30. Pueden asistir muchísima cantidad de personas. Solamente las personas que han tenido un nacimiento, como recuerdan el diálogo de Jesús con Nicodemo, que Nicodemo le dijo, ¿qué necesita una persona para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, tiene que nacer de nuevo. Si la persona no ha nacido del Espíritu, es un asistente que va a la iglesia, escucha palabra, pero aún no ha nacido de nuevo. Entonces puede que ustedes me digan, bueno, ¿y cómo una persona sabe si ha nacido de nuevo? Por sus frutos se van a conocer. Por sus frutos serán conocidos. ¿Cómo nace una persona del Espíritu? Nosotros que discipulamos, nuestra responsabilidad es llenarlos de la palabra. Les enseñamos la palabra, les predicamos la palabra, les dejamos tareitas. Esa palabra llega al espíritu de la persona. Y la persona se dispone y dice, Señor, yo te quiero conocer, Señor, yo quiero que tú me visites. En algún momento, no sabemos en qué momento, en algún momento el Espíritu Santo de Dios viene y hace que esa palabra que ha sido sembrado florezca. Y ahí es cuando la persona dice, yo asistí 5 años a la iglesia, yo asistí 18 años a la iglesia, y en un momento determinado vino el Espíritu Santo y abrió mis ojos y me mostró la verdad. En ese momento la persona ha nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué? Por el nuevo nacimiento que una persona pertenece a la iglesia. Puede estar yendo a la iglesia y en el transcurso de estudiar la palabra, en algún momento recibirá a Jesús. Recibirá a Jesús. Entonces ahí viene y nos convertimos, ¿qué? En el cuerpo de Cristo. Qué hermoso poder decir, yo pertenezco al cuerpo de Cristo.
yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Las personas que están tomando nota pueden ir apuntando los versículos en Romanos 5:1. ¿Cómo pertenecemos a este cuerpo de Cristo? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pertenecemos a la iglesia de Cristo? No hay otra manera. No es por mi fuerza humana, no es porque yo quiera, es solamente por la gracia, la misericordia de Dios, que siendo nosotros pecadores, estando separados de Dios, dice que había un abismo entre Dios y los hombres, y ese abismo fue quitado, esa separación fue quitada por la sangre de Cristo. Dice, justos. Ahora nosotros somos justos delante del Padre por medio de la justicia de Cristo en la cruz. Y Primera de Corintios 6:11 dice, ustedes, dice Pablo a esta iglesia, ustedes han sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Cómo pertenecemos a esta iglesia? Solamente por la justicia de nuestro Dios, solamente por su gracia, por su amor, por su misericordia. ¿No es hermoso poder decir, yo siento que Dios está dentro de mí y es por el Espíritu Santo? Yo siento que el Señor cada día me mira, puedo comunicarme con Dios por medio de su sangre. Una persona no puede orar al Padre si no ha sido lavado, redimido, justificado por la sangre de Cristo. Porque la oración no puede llegar al Padre por mi pecado, porque hay una separación solamente por el intermediario que es Jesucristo. Recordemos lo que dice, creo que es Primera de Juan, donde dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. No podemos elevar una oración si Jesucristo no ha lavado, comprado y redimido nuestras vidas. ¿Quién dirige la iglesia? ¿Quién la gobierna? Entonces eso lo vemos en Efesios 5:23. Está dando una comparación a los esposos con la iglesia. Le está diciendo, así ustedes deben comportarse. Y en Efesios 5:23 dice, así como Cristo es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué pasaría en un cuerpo si yo pierdo una mano? Si yo pierdo una mano, puedo continuar viviendo, un ojito o un dedo o un pie. Pero ¿qué pasa cuando una persona pierde la cabeza? No, se murió, ¿cierto? Entonces Cristo es la cabeza. ¿Qué hace la cabeza? Pablo lo narra en Efesios, dice que la cabeza es la que dirige todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces ahí es donde podemos entender que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está unido, ¿cierto? Todos estos huesitos, dice que hay unos ligamentos que están uniendo todos nuestros hueso con hueso y podemos movilizarnos, podemos abrir las manos y de todo. Entonces es la unidad. En este año 2021, ¿qué es lo que nosotros debemos luchar, debemos buscar? La unidad. Yo siempre le he dicho a las personas, la iglesia Amor y Vida es una iglesia tan hermosa, tan linda, es una iglesia que estamos unidos. Estamos unidos cuando una persona ha perdido un ser querido. Ha sido tan bonito en estos días que decía, Francialena decía, me he sentido tan amada, tan apoyada por la iglesia. He sentido que me llaman, que oran, que están pendientes. Y eso es ser iglesia. Que si un miembro, dice la Biblia, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Pero si un miembro se alegra, todo el cuerpo se alegra. Eso es ser iglesia, hermanos. Que en este año podamos decir, yo necesito estar más cerca de la iglesia. Necesito conocer más a mis hermanos. Necesito conocer más de sus necesidades, de sus problemas, de lo que pasa, de qué luchas tienen y podernos llamar los unos a los otros, poder llamar a los abuelos que deben quedarse en sus casas, pero vamos a ir a llevarles la cena y a compartir un espacio con ellos de compañerismo, de unidad.
Entonces, ¿qué es lo hermoso de esta iglesia? Lo hermoso de esta iglesia es que somos hermanos, hermanos, hermanos unidos por la sangre de Jesucristo. Hermanos que nos apoyamos, que nos bendecimos, que nos amamos. Y miremos en Marcos 31, 3, vamos a buscar ahí Marcos 3, del 31 al 35, ¿qué nos dice esta escritura? Estaba Jesús predicando, él estaba predicando, entonces ahí fueron y le dijeron, Jesús, ahí está su mamá y sus hermanos, lo están buscando, lo necesitan. Y Jesús se pone y mira a la multitud y dice, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? En ese momento Jesús estaba diciendo, para mí, ellos están más cercanos a mí que mi propia familia en la carne. Muchas veces nos pasa así. Yo he tenido momentos donde he tenido más confianza de llamar a mis hermanos en la fe y decir, estoy en un hospital, alguien me puede hacer un favor. Cuando estuve hospitalizada recibí tantas llamadas, Adriana, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Voy a ir a llevarle. El pastor Wilson, ¿qué necesita que voy para el hospital a hacerle una visita? Entonces yo me he sentido tan amada por mis hermanos, tan amada en momentos difíciles, en momentos de dolor, en momentos de escasez, en momentos de sufrimiento. He sentido que esta es mi familia, Amor y Vida es mi familia, se preocupan por mí. No solo me aman a mí, aman mi familia. Siempre me preguntan, ¿cómo está su mamá? ¿Su mamá está bien? Entonces, eso es lo que debemos nosotros soñar para este 2021. Para este 2021 es que debemos estar más cercanos los unos a los otros. Debemos estar más cercanos. Cuando Jesús dijo, ellos son mi familia y mis hermanos. Cuando Jesús muere, es cuando sus hermanos reconocen y dan testimonio y se convierten al cristianismo. Y ahí es cuando Santiago, el hermano de Jesús, escribe esa carta hermosa y habla acerca de qué es ser hermanos. ¿Qué es ser hermanos? Y en segunda carta a los Corintios 12:15, Pablo decía, yo gastaré mi vida por ustedes porque los amo. Yo los amo. Mire, lo más importante en una iglesia, lo más importante es el amor. Es el amarnos los unos a los otros. Por eso, en este año es una de las metas nuestras, el amor. Lo más importante en una iglesia es el amor. Cuenta el historiador judío Jerónimo, cuenta que el apóstol Juan, que escribió primera, segunda y tercera carta a la iglesia, y esas 3 cartas son hermosas. Yo les animo para que ustedes se la puedan leer en sus casas. Esas cartas hablan del amor entre hermanos, de caminar en la verdad, de amarnos los unos a los otros. Esas cartas son preciosas. Y cuenta el historiador Jerónimo que un día le preguntaron al apóstol Juan y le dijeron, ¿usted por qué no habla sino del amor? Y el apóstol Juan dice, porque si en una iglesia hay amor, es suficiente. Eso es lo que necesita la iglesia, es un amor. Porque si hay amor en una iglesia, naturalmente la iglesia va a evangelizar porque ama a los perdidos. No hay que estar encima, evangelicen. No, naturalmente lo van a hacer. Si en una iglesia hay amor, naturalmente se van a bendecir los unos a los otros y se van a apoyar y van a orar los unos por los otros, naturalmente. Entonces, una iglesia donde está llena del amor de Dios, donde los corazones han sido sanos por la palabra predicada, por la palabra enseñada, es una iglesia que se desarrolla naturalmente. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, Amor y Vida, hermosa y preciosa, porque siempre nos han enseñado acerca de amarnos los unos a los otros, de bendecirnos los unos a los otros.
Y entonces cuando vemos esta iglesia, vemos en Efesios 4, 15 y 16, Pablo está animando a la iglesia y les dice, crezcan en todo porque Cristo es la cabeza. Ustedes deben estar bien unidos, ustedes deben sostenerse en los unos a los otros. Dice, ustedes deben desarrollar el don que tiene cada uno. La iglesia está para que desarrollemos los dones, las habilidades y los talentos que tenemos cada uno de nosotros. La iglesia ha sido creada, ¿para qué? Para que avancemos y crezcamos en el conocimiento de Dios, para que cada día podamos dar fruto y decir, Cristo vive y reina en mi corazón. Cristo es el que gobierna mis pensamientos, y que la familia, los que están a nuestro alrededor, puedan decir, sí, Él se comporta como un verdadero cristiano. Me pareció muy lindo en esta semana escuchar un testimonio de alguien que asiste a la iglesia, y me contaba la esposa y me decía, en la pandemia él aprendió y tomó la decisión de buscar a Dios. Todas las noches ora. Qué lindo una esposa decir eso de su esposo. Todas las noches ora, lee la palabra, ayuna, llama a las niñas. Nos reunimos los 4 y todas las noches está desarrollando su llamado sacerdotal, el papel que él tiene. Está dando testimonio, y doy testimonio que mi esposo, la pandemia, el Señor Jesucristo lo ha cambiado, lo ha transformado, y es una nueva persona. Qué lindo que las esposas puedan decir eso de los esposos. Está siendo el sacerdote, está orando con los niños, está mostrando el amor de Dios, está siendo paciente, está soportando en medio del desempleo. Lo vimos crecer en paciencia, en tranquilidad, y ahora están viendo que muchas respuestas del Señor. Es la iglesia amada por Dios. Ahora vamos a mirar el otro puntico, y el otro puntico son los peligros que tiene la iglesia. Entonces, prepare su corazón y disponga su corazón, porque vamos a ver dos peligros: los peligros fuera de la iglesia y los peligros que hay dentro de la iglesia. Vamos a mirar los dos peligros que tiene la iglesia. Los peligros fuera de la iglesia es las leyes que sacan los gobiernos, las leyes que van contra los principios de la palabra, las leyes que impiden la predicación del evangelio, como sucede en muchos países donde el que predica el evangelio va a la cárcel, aún lo pueden ejecutar. En los países musulmanes está prohibido la predicación del nombre de Jesucristo. Recuerdo en días pasados hablando con un pastor de Estados Unidos. Dice que él estaba predicando a la iglesia acerca de que había que evangelizar, porque esa era la misión de la iglesia, y les predicó como 2 meses acerca del evangelismo, y cada 8 días eran los mismos. No sé cuántos son, 30, 40. Entonces él estaba muy frustrado porque él preparaba sus sermones con toda la dedicación, con todo el amor, y predicaba que la misión de la iglesia es el evangelismo y que hay que ir. Y nada pasaba, no venía ni una persona nueva. Entonces él dijo, no, pues es que yo tengo que darles ejemplo y yo tengo que salir a evangelizar. Entonces él me contaba que él hizo unas cartas evangelísticas, y las llevó a su vecindario y las metió debajo de la puerta, y invitaba a la gente que el que tuviera una petición podía ir a tal día, tal hora, porque iba a abrir un grupo en su casa. Entonces al domingo siguiente él va y le predica a la iglesia y le dice, mire, es que nuestra misión es el evangelismo. Esta semana yo hice esto y esto. Entonces cuando terminó la reunión, un hermano de la iglesia le dijo, pastor, es que usted no sabe que en este estado no se puede hacer eso, porque donde alguno de sus vecinos le establezca una demanda, usted puede ir a la cárcel. Y él quedó frío y dijo, ¿cómo así que yo puedo ir a la cárcel? Dijo, sí, usted puede ir a la cárcel porque en este estado está prohibido hablar del evangelio. Se puede hablarle a un amigo, pero a la gente desconocida, si lo demandan a uno, puede ir a la cárcel. Esos son los peligros
acerca de los de afuera. Pero vamos a mirar los peligros de la iglesia dentro de la iglesia y vamos a leer lo que dice Mateo 9:14 en adelante. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces aquí vemos lo que estaba, este diálogo de Jesús, le estaban haciendo una pregunta. Estaban haciéndole una pregunta, entonces vinieron y le dijeron los discípulos de Juan, le dijeron: Señor, ¿por qué sus discípulos no están ayunando? Y Jesús les dice: es que ahorita están conmigo, ¿cómo van a ayunar? Jesús les estaba diciendo: no tienen necesidad de ayunar. Cuando nosotros estemos en la gloria del Señor, allí en el cielo, estaremos con Jesús. Allí no tendremos ni que orar, no tendremos que ayunar. Allí todo habrá una plenitud que no tendremos que hacer todo lo que hacemos acá. Jesús les estaba diciendo: cuando yo parta a los cielos, cuando venga la persecución, cuando ellos vayan a predicar, ellos tienen que ayunar. Y vemos lo que sucedió en los Hechos de los Apóstoles. Era tan hermosa esta iglesia que ellos ayunaban para preguntarle al Señor. Este ayuno de 21 días, nosotros estamos ayunando para preguntarle al Señor: Señor, guía mi camino, guía cada día mis pasos, guárdame de hacer cosas que no están alineadas con tu diseño ni con tu voluntad. Este ayuno que estamos haciendo es para nuestro crecimiento personal con Dios en sabiduría. La iglesia debe aprender a moverse en sabiduría. En sabiduría. Muchos problemas que tiene la iglesia es porque por la imprudencia, por no pedir consejo, por hacer cosas separados de la oración, de la palabra y del consejo de Dios y del consejo de nuestros hermanos. Entonces aquí había un diálogo y entonces le estaban diciendo: bueno, ellos no ayunan. Y Jesús les dice que vendrán tiempos donde tendrán que ayunar. ¿De qué tiempos estaba hablando Jesús? Pues de estos que estamos viviendo, donde tenemos que estar en los tiempos de ayuno. En los tiempos de ayuno hemos dicho que los sábados, si usted tiene una atadura, si usted tiene una adicción, si usted tiene malos hábitos, ayune. Si usted es una persona iracunda, donde usted dice: no he podido con esta ira, no he podido con esta situación, no he podido con la pornografía, dirán otros, no he podido dejar el cigarrillo, métase a ayunar. Métase a buscar al Señor y a decirle: Señor, que se rompan estas cadenas, estas ataduras, porque en mis propias fuerzas no lo podré lograr. Jesús estaba diciendo: vendrán tiempos donde tendrán que ayunar. Y era cuando Él iba a morir y ya los discípulos iban a estar con la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos en los tiempos de ayuno, ¿quién es nuestro ayudador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está guiando cómo orar por la iglesia, cómo orar por nuestra nación, cómo orar por nuestra familia, cómo orar. Entonces vamos a mirar por qué ellos estaban diciendo estas cosas. Entonces Jesús les está respondiendo, Jesús les responde a ellos de la siguiente manera. Ellos estaban haciendo esta pregunta y era que en ese lugar, ¿quiénes estaban? Estaban los fariseos, los saduceos, estaban los escribas que estaban pendientes de lo que hacía Jesús. Uno de los peligros dentro de la iglesia, que son los peligros de la religiosidad en que hemos vivido, la tradición, el legalismo. Eso era lo que estaba pasando en el pueblo judío. Jesús estaba, ¿qué hacía Jesús? Jesús sanaba el día sábado. Jesús comía con
con los pecadores, con los recaudadores de impuestos. Jesús hablaba con las prostitutas, hacía todo lo contrario a lo que hacía los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era un movimiento político, social y religioso. Entonces, ellos hacían cosas para ser vistos por los hombres. Los fariseos, como eran religiosos, ellos oraban, ellos ayunaban, ellos diezmaban, ellos iban a la sinagoga todos los sábados. Entonces ellos estaban pendientes de todo el pueblo, ellos miraban todo el pueblo. ¿Y qué le miraban al pueblo? Los errores. Yo por muchísimos años tuve un comportamiento legalista, tuve un comportamiento religioso y tuve un comportamiento de mirar. Yo miraba y decía, ay, fulanito, mira haciendo esto, mira el otro cómo se viste, mira esa niña cómo entró vestida. Yo tuve muchos comportamientos y aún sigo trabajando con la religiosidad, porque la religión, ¿sabe qué hace, hermanos? Nos separa de Dios, porque la religión tiene un peso, la religión tiene culpa, la religión tiene tanta crítica. La religión critica, la religión busca la perfección, la religión está con el dedo así señalando a ver dónde veo el error del pastor, dónde veo el error de los líderes. La religión nos separa de la comunión con Dios y nos separa de la comunión con nuestros hermanos. ¿Qué más sucedía en la religión? Jesús lo manifestó de esta manera en Mateo 15, 8 y 9. Dijo que los profetas habían dicho, Jesús dijo, los profetas lo dijeron, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo no los escucharé ni los oiré, porque están totalmente lejos de mis proyectos, de mis planes, de la obediencia y de la comunión contigo. Es revisar nuestras vidas. Hemos vivido una vida religiosa, hemos vivido una vida legalista, hemos vivido un evangelio de un peso tan grande. Jesús venía a establecer la gracia donde Jesús les decía, mire, ustedes deben amar al prójimo, ustedes deben amarme a mí. Pero ¿qué estaba establecido en el pueblo? Estaban establecidas las tradiciones. La tradición me aleja de Dios, me aleja de lo lindo. Yo por muchos años critiqué los conciertos. Y yo cuando vivía en Quimbaya escuchaba que los conciertos, que venía y yo decía, ay, pero ¿qué hace la gente corriendo, pagando 30, 40 mil pesos detrás de un artista que está buscando reconocimiento, fama, que lo aplaudan? Yo no lo entendía. ¿Por qué? Por la tradición y el espíritu religioso que había en mi corazón. Entonces, debemos revisar cómo está nuestra vida, cómo estamos orando religiosamente. Yo estoy trabajando y he trabajado que si el espíritu religioso puede orar todo el día y cero palabra. Tenemos que tener un equilibrio como iglesia. Si usted ora una hora, usted debe tener con la palabra una hora. El equilibrio. Si usted todo el día lee la palabra, también debe tener tiempo con la oración, porque entonces mucha palabra nos podemos volver cabezones sin oración y sin búsqueda, sin intimidad, sin pedirle al Señor revelación. El Señor quiere tener intimidad con su pueblo. Intimidad con su pueblo. Y vemos en la palabra de Dios los personajes que pensaron que eran buenos. Yo cuando viví en Quimbaya, yo pensaba que yo era tan buena. Yo era tan buena a comparación de mi esposo. Y yo le veía todos los errores cuando él predicaba, cuando él evangelizaba. Le veía los errores que él tenía como esposo, le veía los errores que él tenía como padre, como ciudadano. Y yo me sentía tan buena y tan santa al lado de él. Y ese es el espíritu legalista, religioso. Y entonces después pude entender y pude ver, cuando él falleció, pude ver las cosas bonitas que él tenía. Ya empecé a entender, a comprender que hay cosas que nos separan de Dios.
y es la tradición, la religiosidad, el misticismo que se está moviendo ahorita por todas partes. Hay tanto misticismo, usted tiene que poner mucha atención qué es lo que está escuchando. Ahora por las redes envían y reenvían cosas y hay un comezón de oír del pueblo de Dios que debemos estar tan equilibrados y decir, eso no lo recibo porque eso mi espíritu dice que no es de Dios. Como cuando me mandaron un WhatsApp donde decía, me preguntaban, ¿es verdad que no nos podemos poner la vacuna? Porque en esa vacuna viene el ADN del anticristo y el 666. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Y usted por qué está escuchando eso? Ni se le ocurra reenviar eso que le está llegando. Entonces, la ignorancia, el peligro dentro del pueblo cristiano, la ignorancia de la palabra, la ignorancia de conocer los mandamientos, de conocer los evangelios, de conocer el Nuevo Testamento, de conocer cómo debemos vivir. La ignorancia es también que es un peligro dentro del cuerpo de Cristo. ¿Dónde viene la ignorancia? Las personas que no han querido recibir un discipulado. Debemos sacar tiempo para el discipulado y decir, yo necesito sentarme con la Biblia, con una agenda y estudiar un mes, un libro. Estudiar un mes un libro, un tema, la fe, el perdón, estudiar los temas de la palabra, pero hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios y estamos comiéndonos las cosas que estamos escuchando y estamos viendo predicadores que nos pueden confundir. Entonces, tenemos nuestro espacio, nuestro pastor nos predica los domingos a las 9. Tomemos los apuntes, revisemos la sana doctrina que Él nos está dando, el mensaje de la palabra, estudiémoslo en semana, busquemos predicaciones en semana que sean pastores reconocidos, que nos puedan enseñar, edificar, porque tenemos que cuidar nuestra fe, tenemos que cuidar la pureza del evangelio. Y vemos en la historia de los evangelios unos personajes que ellos pensaban que estaban agradando a Dios, como Pablo. Pablo era un fariseo y él era celoso de la ley, y él pensó que estaba bien. Vemos también a Gamaliel, él pensó que estaba bien. Nicodemo, ellos pensaban que estaban bien, pero estaban bien mal. Bien separados de Jesús, bien separados de Dios, hacían buenas obras y ellos pensaron que todo lo que estaban haciendo estaba bien, pero no estaban bien. Pero ellos pudieron tener un encuentro verdaderamente con el Señor y toda su vida pasada de religiosidad, de dogmas, de doctrinas equivocadas y enseñadas quedaron atrás. Y es cuando Pablo empieza a escribirle las cartas a los Gálatas y le dice, Gálatas insensatos, recibiendo lo nuevo, siguen con las tradiciones pasadas. Es que no han recibido a Cristo, es que no tienen a Cristo. Y empieza Pablo a educar a los nuevos conversos, empieza a educarlos a través de las cartas, porque como sabemos, él ya estaba ¿dónde? En la cárcel. Y entonces aquí en este pasaje que estábamos leyendo, este pasaje Jesús les está diciendo, si hay un vestido nuevo, ¿cómo se le va a poner un remiendo a ese vestido? Imposible, imposible, porque se va a dañar el vestido nuevo. Y dice, hay un odre viejo, no se le puede, imposible echarle un vino nuevo. ¿Qué estaba diciendo Jesús en ese comentario? Estaba diciendo, yo soy el vino nuevo. Jesús estaba enseñando que Él era lo nuevo que venía a traer las verdades al corazón, a la mente, y que la gente tenía que renunciar y dejar y arrepentirse de lo viejo, las estructuras antiguas que no dejaban a la iglesia avanzar. Lo viejo eran las tradiciones, la religión, lo nuevo era el vino, era la gracia, era su presencia, era su comunión. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes tienen que destruir
esos odres viejos, esa manera de pensar antigua. Ustedes tienen que destruir y sacar de su corazón lo viejo, lo que no les deja avanzar. Iglesia, ¿qué no le ha dejado a usted crecer como pueblo de Dios? ¿Qué nos tiene estancados? Piense por un momentico. ¿Qué le tiene a usted su vida espiritual estancada? Muchas personas han dicho, quiero orar y no soy capaz de orar. Quiero adorar a Dios y no puedo. Es tiempo de una renovación, de una transformación, de destruir los odres viejos para que lo nuevo que es Jesucristo, el vino nuevo que Él viene y trae, es una presencia de su Espíritu donde trae, ¿sabe qué? Contentamiento, alegría, placer de la vida cristiana. Si usted no está viviendo una vida cristiana llena de placer, de satisfacción, si usted dice nada me agrada, mantengo en depresión, mantengo como pensando en los problemas, mantengo como asustado con esta pandemia, mantengo con miedo de salir, déjeme decirle que es hora de destruir los odres viejos. Vamos a tener un tiempo de oración y en esta mañana yo le animo para que se disponga. Dispóngase porque vamos a orar. Vamos a orar porque en este momento necesitamos, este año 2021, necesitamos tener una vida de comunión con Dios, de adoración en libertad, no religiosamente, como dijo Jesús. Este pueblo me está cantando, este pueblo canta sin sentir lo que canta, no. Este año nos vamos a levantar a decir, yo me voy a levantar como un adorador, pero que mi alma rebose de adoración, de alabanza y de gratitud a Dios. En este año me voy a levantar a tener una mente limpia, pura, santa, purificada para el Señor. En este año me voy a levantar a tener un corazón amable, sonriente, un corazón donde veo las cosas lindas de las personas. Hay veces vemos las cosas malucas de las casadas, no ven sino las cosas feas del esposo, los errores, las equivocaciones, los defectos. Que en este año lo levantemos a ver lo lindo de las personas y que dejemos a un lado toda la crítica, todo lo malo que vemos en ellos, porque las personas tienen cosas tan hermosas, tan hermosas, tan hermosas, que necesitamos verle ese lado hermoso. Vamos a disponga su corazón en este momento, disponga su corazón que vamos a tener tiempo de oración. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra no cambia, tu palabra es preciosa y hermosa. Disponga su corazón, hable ahí con Dios. Si usted está distraído, si de pronto está en la cocina preparando el almuerzo, yo le animo para que se quede un momentico en la quietud. Permita que su corazón se aquiete, que sus pensamientos se aquieten, que su alma se aquiete. Y que usted pueda decirle, Señor, yo reconozco que mi vida cristiana ha sido una vida religiosa, ha sido una vida legalista, ha sido una vida almática, donde me he dejado llevar por las emociones y no por el espíritu. Muchas veces nos hemos dejado llevar por las emociones antes que por la fe. Entonces dígale ahí en esta mañana al Señor, Señor, yo necesito un toque especial de tu espíritu. Y hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, dígale ahí con el Señor, póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies porque este año es un año de liberación. Estamos en estos 21 días de ayuno orando por la liberación del pueblo de Dios. Ya no más una iglesia estancada, fría, apática, indiferente. Una iglesia que no ora, una iglesia que no da testimonio, una iglesia que está adormecida. Despiértese y levántese. Deje lo que usted esté haciendo en este mismo instante y póngase sobre sus pies y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Si usted está ahí con su esposa, si usted está ahí con sus hijos, tómese de las manos y empiece a orar. Dígale, Señor, en este momento yo quiebro esta vasija vieja. Y Señor, te pido que me levantes como una vasija nueva, que me formes de nuevo, que me purifiques, que me santifiques, para que el vino nuevo, que es tu gracia, que es tu presencia, que es tu amor, Señor, que es la revelación, pueda venir. Padre, en esta mañana, Señor, oro por tu iglesia, oro por esa hermosa iglesia que está en casa, Señor, pero que ha dispuesto este tiempo,
que ha dispuesto esta hora de 11 a 12 para decir, Señor, háblame, para decir, Señor, te necesito, para decir, Señor, yo no quiero continuar cada semana cuadriculados iguales. No, hermano, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de victoria, es una vida de triunfar, de vencer las tentaciones, es una vida de cada momento decir, Cristo vive, Cristo reina. Padre, en este momento yo oro por tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, en este momento te pido que los visites, las personas que están, Señor, sin deseo de orar. Señor, las personas que están y que no han vuelto a leer la Biblia, las personas que están apáticas, indiferentes, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, ven y visita a tu pueblo. Dígale ahí donde está usted, ponga su mano en su corazón, dígale, Señor, ven y visítame, Señor, y sácame del estancamiento, sácame de la frialdad espiritual. Hoy renuncio a la religión, hoy renuncio a la crítica, a la murmuración, hoy renuncio a estar mirando hacia afuera, y hoy te digo, Señor, que quiero mirar lo profundo de mi corazón. Y si hay pecado dentro de mi corazón que me separa de ti, Señor, te pido que me perdones, que me limpies con tu preciosa sangre, que me santifiques y haz, Señor amado, una vasija nueva, un odre nuevo, Señor amado, para que el vino, ese vino fresco que es tu presencia, que es tu compañía, que es tu amor, que es tu revelación, que es tu dirección, que es tu guía, Señor, pueda recibirlo sin inconveniente. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, te damos gracias por la apertura de la iglesia, te damos gracias, Señor, por nuestra nación, te damos gracias, Señor, dele gracias ahí por su familia, ore por su familia, dígale, Señor, te damos gracias por estos 21 días de ayuno, y nosotros nos levantamos a proclamar que en estos 21 días de ayuno, Señor, el clamor por nuestra familia en este año los vamos a ver humillados, arrepentidos, transformados por el poder de tu sangre, por el poder de tu presencia y por el nacimiento de tu Santo Espíritu, porque sabemos y entendemos, Señor, que solo es por tu Espíritu Santo que podemos orar, que podemos adorar, que podemos invocar tu nombre y que podemos decir, Señor, te adoro, te alabo y te exalto, porque tú eres mi Señor, mi refugio. Señor, gracias, Señor, gracias por la apertura de la iglesia, gracias por cada familia en esta mañana reunida, gracias por cada niño, Señor, gracias por cada hombre que se ha levantado a tomar la bandera de la oración, del ayuno y de llevar a su familia y de ir delante de su esposa y delante de sus hijos diciéndoles, mire, por acá es el camino, por acá es donde el Señor nos dice que estemos. Señor, gracias por esa mujer valiente, esforzada, cabeza de hogar, que ora todas las noches con sus hijos y les enseña que hay un Padre, que es el proveedor, el sustentador y que nada les va a faltar. Gracias por ese joven, Señor, que dobla sus rodillas cada noche porque entiende que tú eres el grande y que tú, Señor amado Dios, escuchas el clamor de unas rodillas que se doblan y que le dicen, Señor, acá estoy, necesito de ti, necesito de tu presencia. Gracias, Señor amado Dios, porque tú escuchas el clamor de tu pueblo, Señor, el clamor de cada niño cuando oran y están allí en la mesa reunidos y oran por los alimentos y dicen, papito Dios, gracias por el alimento, gracias por el trabajo de mi papá y de mi mamá, gracias, Señor, por el regalo de ser iglesia, gracias por tu sangre preciosa, gracias por habernos llamado a ser un pueblo separado, apartado, escogido por ti, Señor, pero gracias por las muchas personas que se van a añadir en este año. Señor, gracias por los muchos hermanos en la fe, hermanos, Señor amado Dios, espirituales, que este año vamos a poder abrazar un día y le vamos a decir, hermano, esta es la familia de la fe, donde le abrazamos, le cobijamos, oramos por ti. Señor, gracias por las familias que se van a añadir en este año. Hoy alabamos, bendecimos y exaltamos tu santo y glorioso nombre. Les esperamos, iglesia, el sábado a las 10 de la mañana en el templo. Concluimos nuestro ayuno de 21 días y va a ser un tiempo hermoso, glorioso, de mucha bendición, de mucha alabanza y adoración juntos, adorando a nuestro Rey, Señor, Redentor, Jesucristo. Amén.